Y día bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Ya va, Padre. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante nosotros comprender la gracia. Si llegamos a comprender la gracia, ¿no?, y vivimos por ella, las cosas van a cambiar para nosotros. Porque esa es la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu no solamente es una vida eterna después que partamos con el Señor. No, aquí en la tierra. Porque recordemos lo que Cristo le dijo a Marta con respecto a Lázaro. Le dijo, no, yo soy ya la vida. Eres la vida. Y la vida es aquí y ahora. Entonces no podemos esperar, no, eso es después que yo me muera que van a venir esa bienaventuranza. No, la bienaventuranza está aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros somos el tercer templo. O sea que somos el templo de Dios. Pero esto no nos lo explican bien el asunto. Y entonces están esperando allá en Israel construir otro templo para que en el otro templo venga el Espíritu de Cristo y se transforme en un hombre y se meta a gobernar ahí. No, así no va a ser el gobierno de Dios. Todo eso es metafóricamente. Y hoy pues vamos a hablar un poco de eso. Fíjate, el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? En vosotros. Porque nosotros, esta casa es un templo que Dios construyó. Es un templo que Dios construyó. Ahora bien, Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, específicamente en el 8 y el 9, Dios le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todo su utensilio, así lo haré. O sea, Dios le había dado a Moisés una directriz para que construyera un santuario. Pero Dios iba a morar dentro de ese santuario. ¿Cómo se iba a manifestar Dios en ese santuario? Bueno, cuando nosotros vemos la construcción del primer templo, ¿verdad?, está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo no entra cualquiera. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero solamente el sumo sacerdote, una vez cada año por el perdón de pecado, entraba en el lugar santísimo. Ahora bien, esta ordenanza dio Dios a Moisés por las leyes sacerdotales, porque era necesario que los sacerdotes levitas, a quienes Dios había tomado de la tribu de Israel para tener por derecho al sacerdocio, ¿verdad?, se cumpliera con todos los estatutos de esas leyes de Moisés hasta que viniera Silo, el cual es Cristo. Pablo, el apóstol de gracia, en Hebreos capítulo 7, versículo 12, aclara que cuando llega Cristo hay cambio de ley. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y ahora el sacerdocio que lo tenía los levitas, se le entregan a los judíos, de donde viene la simiente, el cual es Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, en Hebreo, el apóstol Pablo, que es el que aclara esta cosa, en 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Cuándo va a desaparecer? Bueno, cuando nosotros nos demos cuenta que Cristo es el enviado de Dios. Porque la verdad es que nosotros podemos decir, yo creo en Cristo, pero mientras que no hagamos lo que Cristo nos dice, nosotros siempre entonces estamos bajo la ley. Porque el nazareno vino a cumplir la ley, mas el otro, el que resucitó de los muertos,
es el que viene a traernos toda la gracia de Dios. Mientras que no comprendamos que si estamos en Cristo de Nazaret, estamos todavía en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces no nos va a llegar la herencia que nos corresponde por derecho. Para eso, habiendo cambio de sacerdote, es necesario que haya cambio de ley. Y al decir nuevo pacto, el sumo sacerdote ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Para mí, ya desapareció. O sea, ya yo no estoy bajo la ley de Moisés, ni estoy por los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino que estoy para poderle llevar frutos a Dios por el Cristo que resucitó de entre los muertos, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4. Ahora bien, el Cristo de Nazaret, quien dijo que si el templo fuese destruido, Él lo levantaría al tercer día. El Señor Todopoderoso hablaba no del templo construido por manos humanas, sino por el templo levantado por Dios. Recordemos que Dios agarró en su esencia divina, en su poder y su gloria, por la fe que nosotros tenemos, embarazó a María. María pues salió embarazada, y eso que traía el Señor en su fruto, ese era nada más y nada menos que el Mesías, al cual hoy nosotros por fe creemos que es el Hijo de Dios. ¿O no es así? Este Hijo de Dios vino con una misión. Esta misión era levantar el templo donde Dios moraría. Ese Cristo de Nazaret es el segundo templo. Por eso Él le decía en Juan capítulo 2, libro histórico de Juan, capítulo 2, versículo 18, si ustedes destruyen este templo, yo en 3 días lo levantaré. Él no estaba hablando del templo de concreto, Él estaba hablando de su cuerpo. Ahora bien, destruyeron los fariseos el segundo templo, el cual es Cristo. Sí, lo destruyeron. Dios salió o no se manifestó más en el templo construido por manos de hombre, y moraba en el templo construido por Él, el cual es Cristo. Pero al ellos destruir el templo, Dios levantó otra vez al Espíritu Santo. ¿Ven? Murió el Nazareno, fue destruido el Nazareno, y Dios levantó en su poder al Espíritu Santo. ¿Y dónde lo envió? A nuestros corazones. Esto es ahora, no, esto es desde allá, desde el tercer día. Lo que es que la gente no lo sabía, y aún hasta el día de hoy muchos no lo saben. ¿Pero por qué no lo saben? Bueno, porque si lo supieran, entonces fueran agradecidos con Dios de lo que Dios ha hecho. Porque precisamente de eso se trata. El Señor nos deja en claro que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, como lo aclara el Espíritu Santo por el amado apóstol Pablo en el libro histórico de Hechos, desde el capítulo 17, 22 al 31. Pablo dice en este capítulo, que escribe el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, Pablo dice que él le venía a hablar del único Dios verdadero, el que creó el cielo y todas las cosas que en él hay, el que no mora en templos creados por manos humanas, el que si queremos nosotros podemos palparlo, tocarlo, podremos hacerlo, porque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos. Este Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. O sea, cuando nace, cuando muere, hablo del cuerpo, y el lugar de su existencia, si está aquí o está en otra parte. Ahora bien, en el libro histórico de Hechos 17, lo voy a leer del 29 al 31, para que entendamos dónde está el Espíritu Santo de Dios. Siendo pues linaje de Dios, ¿dónde están los linajes de Dios?
Yo soy hijo de Dios. ¿Y ustedes? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, ¿quién? Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿ahora qué? A todos los hombres. ¿A cuánto? En todo lugar. ¿En cuántos lugares? Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo hoy está juzgando al mundo, pero con justo juicio. ¿Vale la pena nosotros dejar de adorar imágenes y adorar al único Dios verdadero? ¿Vale la pena esto? Ahora bien, si nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿no debiéramos de amarnos y respetarnos más? Haciendo esto, no lo haríamos con Dios. Sí vamos comprendiendo. Ahora bien, apoyándonos, no apoyaríamos a Dios. Por eso está escrito: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve enfermo, te acordaste de mí, tuve preso, te acordaste de mí, me atendiste, me visitaste. Señor, y cuando hice todas estas cosas, dijeron los justos, cuando lo hiciste por uno de mis más pequeños, por mí lo hiciste, dice el Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo por el Señor si no entendemos que Dios está en vosotros? Que cuando hacemos todas estas cosas, las estamos haciendo por Dios. Pero muchos, hasta el día de hoy, no entienden que no es un favor que se le hace al hombre. Es un amor que se le demuestra a Dios. Es un agradecimiento que se le hace saber a Cristo. He de comprender que la divinidad de Dios no está en escultura, sino en ti. ¿Dónde está Dios? En vosotros. Mira la humildad. Yo no digo Dios está en mí, digo Dios está en vosotros, para recordar que debo de amar a Dios. ¿Que está dónde? En vosotros. Pues tú eres linaje del Altísimo y como tal templo de Dios y morada del Espíritu Santo, como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 3, 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si no lo sabías, sépalo hoy. Usted es templo de Dios y morada del Espíritu Santo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con el templo de Dios. ¿Cuál sois vosotros? Santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo, el apóstol de gracia, pone el fundamento y otro edifica encima para construir ese templo. Pero todos ustedes deben mirar cómo sobre edifica. O sea, tenemos que ser imitadores de Pablo, como Pablo de Cristo y como Cristo de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Así dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Pablo, como un perito arquitecto, puso el fundamento de este templo. Nosotros sobre edifica, el otro edifica encima, y ustedes miran y hacen como sobre edifica. Pues como está escrito en Efesios capítulo 3 del 1 al 12,
Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo que podáis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro por el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, que buscándolas no las pueden hallar, riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, ¿a cuántos? Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, de aclarar a todos el tiempo donde esto se iba a revelar. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas, sea ahora, ¿cuándo es ahora? Dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Señor nuestro, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Un momentico aquí, mira, muy importante. Principados y potestades. ¿Quiénes son los principados? Bueno, los principados son los príncipes. Un sacerdote, un sumo sacerdote, tienen un principado. Y tienen potestad, también tienen potestad. Por ejemplo, el Papa es un principado y tiene potestad, El pastor, el cura, el sacerdote tienen principado y tienen potestad, potestad de hablar un evangelio. Ahora nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, los que forman el templo de Dios, son levantados, un pueblo, una nación, son levantadas para que Dios en ellos, por el Espíritu Santo de Dios, le revele a los principados y a las potestades en los lugares celestiales todo lo que está aconteciendo con la gracia del Señor. Por ejemplo, que los principados y las potestades en los lugares celestiales no tienen el conocimiento de las revelaciones de los misterios de Dios. Y por lo tanto Dios está levantando a un pueblo para aclararle al cura, al sacerdote, al pastor, a los ministros incompetentes, todas las buenas nuevas de salvación. Por lo cual clamamos, Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Tú eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios. Mira, condúcete por el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Yo declaro que ustedes están con una moral intachable. Los presento como una virgen pura a Dios. Y declaro que esta gracia ha sido como un aceite para la llama flameante del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros para alumbrar todas las naciones. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Amén. Lo recibo.